Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 16 ya de diciembre, madre mía. Dentro de nada estamos con las bolitas y los niños de San Ildefonso. A ver si nos toca por lo menos y bueno, pues y aliviamos un poquito las cargas que nos esperan para el año que viene. Porque claro, si el gobierno va a gastar más que nunca en un momento delicado en el que se supone que tendría que empezar a hacer algún esfuerzo de, bueno, pues de reducción del déficit y de la deuda, pues hace lo contrario. No sé, claro. Y dirán ustedes, joder, pero ¿se lo permiten? Bueno, de momento sí. ¿Y cómo? Pues subiéndonos los impuestos y las cotizaciones y lo que haga falta. Si dice que va a ingresar 24.000 millones más que el año pasado, pues ¿de dónde van a salir? Pues de nosotros. Así que, y si ahora retocan los impuestos tanto energético como bancario, pues querrán exprimirnos más a otros, ¿eh? Porque claro, lo que no sacan de un lado lo tienen que sacar de otro. Así que prepárense, ya les contaremos aquí la batería un poco más adelante para no, por lo menos después de los turrones y tal, para no amargarles las jornadas. Allá para enero ya les contaremos todo lo que va a entrar en vigor, las subidas de unos, los nuevos, en fin, una batería extraordinaria, porque claro, tendrían que estar en eso, se lo está diciendo la AIREF, oiga, que eso que van a hacer, eso no lleva a ningún lado, que ustedes tienen que presentar un plan serio, y nada. Bueno, la AIREF no sé si les importa mucho, parece que no. La OCDE, pues depende. Ahora, como se ha metido con ello, pues no les interesará nada. Dirán, lo dicen todos los meses. No, es muy serio lo que ha dicho la OCDE, porque ha dicho dos cosas importantes. Una, que con las subidas que han previsto de las pensiones, no da para pagar las pensiones. Así que el agujero se va agrandando. ¿Y de dónde sale ese agujero? Del dinero de todos, claro, pero del presupuesto, no de la propia generación de ingresos del propio sistema. Que por cierto, algún medio de comunicación la semana pasada, y que yo sepa, nadie le ha desmentido, dice que esa previsión no está en las cuentas que han presentado aquí del techo de gasto y de tal y cual. O sea que el gasto puede ser muchísimo mayor y los impuestos a lo mejor para cubrirlo también. Así que bueno, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de las reuniones que han tenido los bancos centrales para ver que estaba todo el mundo muy emocionado con que a lo mejor daban señales mucho más certeras de que los tipos van a bajar. Bueno, han sido bastante prudentes, de momento los han mantenido y hombre, decir que a lo mejor en el 24, bueno, el 24 ni ha empezado, tiene 12 meses y ya veremos cómo va la inflación. Aquí de momento, ahora porque baja unas décimas y ya todo el mundo dice, uy, pues mira, se ha moderado. No, sigue siendo altísima. Sigue siendo altísima y la de los alimentos altísima, la cesta de la compra, así que ninguna alegría por ese camino. Y como el paro tampoco nos da y el de empleo tampoco nos da ninguna alegría, pues yo desde luego estaría bastante preocupado, no tiraría el dinero, no pediría muchos préstamos para consumir, que ya están ustedes, no digo ustedes oyentes, sino en general, pidiendo demasiados créditos y ya hasta el Banco de España está preocupado porque hay pues ya miles de millones que están puestos en fin, en vigilancia, digamos, y puede llevarse por delante hasta 130.000 empresas y autónomos, esas deudas que luego son muy difíciles de pagar porque vas enrollando una con otra y al final haces una bola que se te hace bola. Así que mucho cuidado con todos esos gastos que hacemos a crédito, porque nos apetece mucho hacerlos, pero quizá no podamos hacerlos o no debamos hacer todos esos gastos. Bueno, hablaremos también del final de esa feliz cumbre de la COP, en la que, venga, ala, ¿qué más da el año 50? Estás a ver, el año 50 que vengan a pedirme explicaciones a mí el jeque de tal o el del PC comunista chino. Luego, si el del año 50 venís y me explicáis que es que no he cumplido yo lo que firmé en el año 23, o sea, de traca. ¿Y qué más? Y lo del puerto de Valencia, que no sabemos por qué de repente algo habrá detrás, algo habrá, alguna necesidad tendrá Sánchez de algo, de votos de Europa, de algo, para que de repente, después de años paralizándolo y en contra de su socio de gobierno, le haya dado el visto bueno definitivamente. Parece ser, el martes el Consejo de Ministros lo va a hacer, eso por lo menos ha dicho el del Twitter, que
que sale adelante en las obras del puerto de Valencia. Así que una cosa que ha estado paralizada durante años, fastidiando a la Comunidad Valenciana, y todo porque Cataluña no quería, pues parece que se ha desatascado. Digo parece, porque yo no me fío de nada. Igual llega el martes y dicen, ay no, que lo dejamos para más adelante porque ha llamado Puigdemont y ha dicho, oye, de lo del puerto de Valencia nada. Así que con todo esto vamos a empezar. Dedicar a Diego, hombre, a Dieguito Sánchez de la Cruz, que hace mucho que no viene y le encanta. Es que le encanta esta canción en particular, pero el grupo en general. Y se la pusimos un día y que se puso aquí a cantar y todo, a tararearla, no sé qué. Se puso contentísimo. Así que estés donde estés, te la dedico. Venga, chicos, Manuel Llamas y Javier Santa Cruz, hoy dos grandes para acompañarme y contarles el desmadre de cuentas públicas que tienen entre manos este gobierno, y eso que todavía no hemos empezado a meter ahí todas las cosas que han ido pactando, todo lo que se le ocurra a la señora Díaz y a los demás, porque aquí se le ocurre a todo el mundo cosas siempre para gastar. Bueno, pues que al final han decidido que el techo de gasto es el mayor de la historia, ya prácticamente 200.000 millones de gasto, y que prevén que 24.000 millones más de ingresos pues hagan que el déficit más o menos ronde el 3%. Por supuesto, el esfuerzo mayor para las comunidades autónomas, que yo me lo gasto y tú te lo apañas como puedas, me lo arreglas, y hay una buena montada con eso, pero en fin, yo veo que a estos les importa todo un rábano. No creo que el informe de la IDEF les importe, no creo que lo de la OCDE, que dice que vamos a estar décadas de un crecimiento económico paupérrico y muchos impuestos, se lo pasen por la entrepierna, por el forro, y en fin, no sé cómo habéis visto esta situación. Por otro lado, también quiero que hablemos de, bueno, el Senado, que es mayoría del Partido Popular, va a intentar darle unos capotazos, pero creo que es eso, unos capotazos, porque al final parece ser que Montero en esa reunión les amenazó, en plan mafiosa ya, les amenazó con, pues si no aprobáis esto o lo torpedeáis, en vez del 0,1 os planto el 0. Con lo cual... Muy típico de la ministra Montero, este tipo de yo que he tenido yo iba a decir la suerte, pero no sé si la desgracia. No sé si ese es el adjetivo. Bueno, correcto. la has conocido sí, así en el tú a tú. Sí. Digamos que la oportunidad. Tuve la oportunidad, muy bien, Javier, ese capote. Tuve la oportunidad de asistir a varios consejos de política fiscal y financiera presidiendo la actual ministra de Hacienda, la señora Montero. Y le encanta reñir a los consejeros díscolos, que son casualmente los de siempre, o sea, los que le llevan la contraria y los que le dicen las verdades del barquero. Entonces, ella es muy regañona. Y entonces, pues no me extraña nada que en esa petit comité a puerta cerrada, con su particular forma de hablar, amenazara a las comunidades autónomas del PP, porque son las que ahora mismo tienen la gran mayoría de los gobiernos autonómicos, con como os portéis mal, con este acento que tiene así andalusí, como os portéis mal, cuidado que os aprieto más. Va a ser peor. Terrible. Entonces, pues eso pasó, Eso pasó, no es claro, ninguna por eso digo, elucubración. Entonces, desde ese punto de vista, señalar que me parece trágico. Y en cuanto al tema de las cuentas públicas para el año en 2024, señalar que no solo, ni siquiera el propio gobierno se cree sus propias cuentas. Esa es la realidad. Ni el Banco de España, ni la AIREF, ni los organismos internacionales, básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque los ingresos están inflados, porque vamos hacia un contexto de mayor ralentización económica, frenazo económico, veremos si no incluso una pequeña recesión técnica, porque media Europa está en contracción económica. Y, en segundo lugar, todavía no sabemos cuál va a ser el nivel real de gasto público el próximo año, porque con todos los acuerdos que ha alcanzado el PSOE con las diferentes alianzas y a nivel de partidos separatistas, a nivel de Podemos, etcétera, la previsión de gasto público puede ser incluso superior, y eso que han elevado el techo de gasto. O sea, que no me extrañaría para nada que hubiera una vez más un nuevo incumplimiento desde el punto de vista presupuestario. Y esto es grave porque España lleva muchísimos años con déficit
público, déficit público además estructural, que no depende de la coyuntura económica, sino que depende del excesivo gasto público que ha llevado a cabo el gobierno durante estos últimos años, que es gasto que es muy difícil de reducir y que, como consecuencia de ello, pues seguimos a la cola en cuanto a desequilibrio presupuestario de Europa. No, es que es un gasto que se ha consolidado, o sea, se consolida, claro, porque hay gastos como la subida de las pensiones, la subida de los funcionarios, los propios número de funcionarios, todo eso se te convierte ya en estructural, porque claro, ya es un gasto que de un año para otro se va. Además, los aumentos ya van sobre la totalidad, es decir, no es una cantidad que dices, bueno, es que el año pasado, hombre, subieron el 8,5, pero ya como este año, no, es que el 3,5 es sobre el 8,5 y sobre el anterior, que no es que yo me quiera meter con las pensiones ni que tenga manía porque no le suba las pensiones, no, es que es un gasto que no se está basando en los ingresos del propio sistema. Luego, por lo tanto, o hacen algo o los pensionistas son los grandes beneficiados de todo esto. ¿Por qué? Porque son muchos votos y nadie les quiere poner el cascabel al gato ahí. Es un gasto que está estructuralmente en 30.000 millones por encima de los ingresos provenientes de cotizaciones, es decir, que si comparamos solamente los gastos contributivos y las cotizaciones, ese desfase ya te estás yendo a los 30.000 millones. Incluso lo puedes edulcorar con las transferencias que se van haciendo en diferentes momentos del año desde los presupuestos generales, pero en cualquier caso tienes el mismo problema. Pero concretamente en el caso de las comunidades autónomas, vamos a ver, el día anterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera, la señora Montero anunciaba un incremento del 23% de los fondos para las entidades locales. Y entonces los ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos, también diputaciones, etcétera. Pero la cuestión de los ayuntamientos es, puedes en cierta manera justificar que eso pueda pasar porque las administraciones locales han sido las que a lo largo de los últimos 10 años han cumplido siempre estrictamente los objetivos de déficit público. De hecho, cuando hubo problemas, que fue el fondo de pago a proveedores, ya se devolvieron todas las cantidades relativas al fondo en la mayor parte, sobre todo de los grandes ayuntamientos, y por tanto en ese sentido esa administración está un poco más fuera de los vaivenes del día a día de la hacienda pública española. Pero el problema de concretamente las comunidades autónomas es un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque las va a pillar en el año 2023, que ha sido año electoral en la mayor parte de ellas, y entonces lo que vamos a ver van a ser diferencias importantes con respecto a los objetivos que se marcaron a principios de año. Ella va a acusar a los nuevos gobiernos ya del Partido Popular de que han sido los que han desviado las cifras del déficit, pero también es que las propias comunidades gobernadas por el PP tampoco deberían preocuparse demasiado de esta cuestión. ¿Por qué? Porque si vemos quiénes son las comunidades que tienen mayores incumplimientos, además de manera sistemática en el tiempo, del déficit público, salvo el caso de Murcia, que es una histórica que está siempre ahí, que se gasta mucho más de lo que ingresa, y además nunca ha habido un gobierno serio, una consejería de Hacienda seria en Murcia que haya cogido y haya hecho un plan de ajuste como hay que hacer, y sobre todo unas ineficiencias horribles como las que hay en la administración murciana. El resto son suyos, es decir, son del gobierno actual. Es decir, está Castilla-La Mancha, también histórica en los rankings de las mayores comunidades con déficit público, mi tierra, y en eso pues el consejero de Hacienda verá qué es lo que hace con ello. Pero luego la que va a tener el mayor incumplimiento del déficit público es Cataluña. Con lo cual, como siempre, con lo cual yo si fuera el Partido Popular, hombre, no me preocuparía tanto de que la señora Montero en un Consejo de Política Fiscal y Financiera te amenace con un objetivo superior. Yo es que incluso lo pediría, diciendo, por favor, deme un 0, en vez de un menos 0,1, deme un 0 o un 0,1, ya que estamos, de porcentaje del PIB de cada comunidad autónoma, con tal de que me deje en paz. O sea, yo lo firmaría si fuera el consejero de Hacienda de una comunidad autónoma gobernada por el PP. O sea, claro, porque... pero algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP están muy mal financiadas, como es el caso, por ejemplo, de Valencia. Pero, Carmen, entonces, vamos a ver. que necesita, vamos a ver, es que claro, y si le estás diciendo que a Cataluña le vas a perdonar 15.000 millones de euros, oye, porque y a mí no me perdonas, no, eso para empezar a abrir boca. Y a mí no me perdonas, o sea, porque la Comunidad de Madrid, como no fue, encima la insultan porque no fue al FLA, o sea, es que manda narices, o sea, que se financió en los mercados. Pero los que se financiaron por el FLA
tienen algunos muchos problemas. Entonces, claro, tampoco puedes dejar que hagan lo que les dé la gana. Vale, pues venga, dárselo a Cataluña y a mí no me deis nada. Pues no, lo normal es decir, si le vais a perdonar a Cataluña el 20%, yo también quiero que me perdonéis el 20%. Yo no digo si está bien o mal. Pero esto es muy fácil, ¿eh? Es una transacción. A ver, tengamos en cuenta que estamos, muy breve, o sea, tengamos en cuenta que estamos en un proceso de deterioro acelerado de todas las instituciones y de todos los problemas que tenemos encima de la mesa. Y aquí hay un chantaje, ¿vale? Ya no digamos negociación, hay un chantaje. O usted me vota los objetivos de estabilidad o yo le subo los objetivos de déficit público. Por Dios, compren ustedes la subida de los objetivos de déficit público y en el Senado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en todos los organismos necesarios, asegúrense ustedes de que los presupuestos generales del Estado, el proyecto de presupuestos para el año 2024, ni siquiera salga del Ministerio. Esto es un chantaje, con lo cual hay que reaccionar ante ese chantaje. Otra cosa es una cuestión a medio y largo plazo, que es la que llevamos muchos años diciendo, que es la que comentas tú, Carmen, que efectivamente hay comunidades infrafinanciadas, hay problemas de gasto estructural que no ha sido, no ha sido cubierto y hay problemas del modelo de financiación autonómica desde el año 2014 que lleva caducado. Pero es que eso ya lo sabemos de hace muchos años. Ya. El problema es de ahora. Te están plantando un chantaje y tú te tienes que plantar ante ese chantaje. Sí, estoy de acuerdo. Pero ahora os voy a contar algo, pero os dejo esto encima de la mesa. No solo el informe de la AIREF, que no sé si lo habéis leído, y es escalofriante. Es o sea, histórico. Es para que el ministro, es histórico. el gobierno de turno y sobre todo los ministros implicados se pongan colorados y si tienen dignidad se fueran a casa. Si tuvieran dignidad se irían a casa. Pero es que luego está que no saben si prorrogar las medidas. Estas las del transporte, la del gas, la del IVA de la electricidad, de no sé qué tal, y resulta que los ayuntamientos dicen que se apunta la medalla de lo del transporte, pero no han visto ni un euro. O sea que ellos hacen la medida, pero luego no te dan el dinero. Es que así es como funcionan. Bueno, vamos con otra cosa más agradable, porque vamos a ver. Víctor, ¿te has enterado? Víctor, ¿te has enterado? ¿Te has enterado que existe un lugar mágico, que como eres jovencito, para el que los deseos de todo el mundo se cumplan? Bueno, pues es la planta 2,5 del Corte Inglés y se cuenta, cuidado, que nadie sale de allí sin descubrir qué es lo que quiere de verdad en estas fiestas. Así que, ¿te atreves a descubrir su magia? Bueno, pues no siempre es fácil, lo sabemos, creer en ella, pero en Navidad es mucho más fácil darse cuenta de que la magia está en todas partes. Como en cada momento que compartimos, la mesa con nuestros seres queridos, o cuando nuestra casa se viste con las mejores galas y esas pequeñas luces que consiguen que el ambiente sea encantador, o cuando consigues dar con ese detalle perfecto para esa persona tan especial. En el Corte Inglés llevan meses preparándose para ayudarte a que disfrutes de la magia de la Navidad y ayudarte a que te dejes llevar por la ilusión. Esta Navidad descubre qué deseas de verdad en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad en tienda, web y app. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 295 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 280 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos de Tu Jamón Directo. Un magnífico cuchillo jamonero Cutin. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de vermú de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. Una cuña de queso de oveja Reserva 12 con trufa y miel y una tarrina de crema de queso de oveja García Vaquero. Una botella de aceite de oliva virgen extra Molino de Zafra. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos y una caja de bombones surtidos Lobetani. Además, este año se incluye un ejemplar del libro El Retorno de la Derecha de Federico Jiménez Los Santos. Una edición limitada y especial para Libertad Digital firmada por el autor. No espere más y reserve la suya en el 984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028. Solo 295 euros. 280 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984 1028. Oferta válida hasta agotar existencias. IVA y gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Otros destinos, consultar. Pues es una semana esta de sueños y sueños hechos realidad y deseos que también se pueden hacer realidad. También hoy, de la mano de Banco Santander, vamos a hablar de este asunto, porque miren, Maru Botana tampoco lo sabía hasta que inició su aventura.
Esta empresaria y presentadora de televisión argentina cuenta con varias pastelerías. Sus tartas y postres son todo un éxito en su país y ahora también lo son en Europa, ya que ha abierto su primer local en Barcelona. Es todo un desafío que no ha hecho más que empezar. Con su salto a España, de la mano de Banco Santander, Maru Botana ha iniciado el camino internacional de su marca. Es un logro que nunca imaginó, pero que ahora es su presente. Además, Maru no se pone límites, tiene intención de seguir creciendo en nuestro país, confiando, como no, en Banco Santander como compañero de viaje. Maru Botana está en Argentina, hemos conseguido contactar con ella. Así que vamos a conocerla y hacerle algunas preguntillas para que nos cuente cómo ha sido todo esto que le ha ocurrido. Así que Maru, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bienvenida a Economía para Todos. Estamos contando aquí tu sueño hecho realidad y nos gustaría que nos contaras para todos, para nuestros oyentes, cómo nació este proyecto, porque tú eras presentadora de televisión y te dio por las tartas. No. La realidad es que, va todo de la mano, va todo en conjunto. En realidad, cocino desde que soy muy chiquita. A los 6 años ya se cocinaba. Tenía familia, abuelas que cocinaban, mi mamá que cocinaba. Y todo era la cocina para mí, lo disfrutaba mucho. Cocinaba en mi casa, vendía tortas en el barrio. Después trabajé con Francis Malman. Y cuando estaba con Francis, me empezaron a proponer hacer programas de tele y empecé a probar y me gustó, y ahí me pusieron de conductora de televisión. Y bueno, la realidad es que se me dio como un 360 de cocina y televisión que me encantó. Y bueno, y el tema de los locales también lo hice en conjunto. Fue como que empecé a hacer todo junto. Después de trabajar con Francis y estar en la tele, empecé a abrir locales y pastelerías. Acá ya tengo 6, con Barcelona son 7. Y bueno, es como es como el sueño hecho realidad, porque siempre soñé con traspasar mi marca a la Argentina, porque en la Argentina soy muy conocida y me recorrí de norte a sur, hice programas y todo, y me divertía probar un desafío afuera de mi país. Y Barcelona fue una ciudad que me encantó, que me sentí muy cómoda, y el Banco Santander me ayudó a hacer un estudio de mercado, de producto, de ver cómo iba a reaccionar, de buscar los locales adecuados, y bueno, me acompañaron en toda esta parte del principio, que es lo que más miedo te da, claro. Sobre todo ver si va a funcionar o no. Bueno, dada la hora, Maru, dada la hora que es y tal, cuéntanos algunas de tus mejores obras gastronómicas, que para hacer la boca agua aquí. Bueno, ahora estamos a fondo, yo acabo de volver de Barcelona, y estamos a fondo con la Navidad, con las fiestas, con los reyes, haciendo cosas típicas. Nosotros tenemos el pan dulce, que es distinto del panetone, que tiene frutas, lo hacemos con frutas, con ciruelas, naranjas, castañas, almendras, nueces. También hacemos el Stollen, que es el pan dulce alemán. Y bueno, y todas las que preparamos comida navideña. Uh-huh. Entonces, puedes por pedido pedir una comida navideña con diferentes opciones. Vale. Oye, ya nos has contado un poco que de la mano de Banco Santander, bueno, pues iniciaste estos nuevos proyectos, tu salida, bueno, tu aventura en Argentina, también tu llegada a España, concretamente a Barcelona. ¿Tienes idea de ampliar más todavía en España, abrir en algún otro sitio, expandir en España tu business? Sí, obvio, me encantaría. La verdad que voy paso a paso, soy como que me gusta ir subiendo los escalones de a poco, pero me parece que ya estaría bueno ir pensando en dónde sigo, y me divierte mucho cómo me recibe la gente, tanto cariño, tanta buena respuesta, me gusta el producto, la calidad, y bueno, cada vez que voy probando recetas nuevas para proponer a la gente y que la gente vea qué le parece. Bueno, Maru, pues nada, nos alegramos muchísimo de tu éxito, te deseamos lo mejor, que vengas unas felices fiestas y que des de comer a mucha gente, porque eso será que el negocio te va bien. Dale, sí, los espero.
los espero para que vengan a probar las cosas, los espero también en Reyes para la rosca. Muy bien, pues muchas gracias, Maru. Suerte. Un abrazo enorme. Gracias. Suerte, un abrazo. Adiós. Bueno, os comentaba antes ese informe de la AIREF brutal contra este plan de Montero. Y también que todavía no saben qué van a hacer con las medidas estas famosas de los IVAs y tal, porque eso va a encarecer, como lo quiten, pues encarecerá el precio de la luz, el precio del gas, otra vez otro invierno, la gente sufriendo, con lo cual pues, tendrán menos dinero para otras cosas o pasarán frío. En fin, que la cosa... Y luego, como os digo, lo del transporte, que mucho el transporte gratis, pero los ayuntamientos no han visto ni un euro del transporte. Entonces, bueno, claro, si pone las medidas y luego no paga, pues fenomenal. A ver, empezando por el tema del plan presupuestario, a ver, empezando por el tema de la AIREF. ¿Por qué es inédito lo de la AIREF? Porque es un toque de atención claro y directo al gobierno diciendo que está incumpliendo la ley. ¿Qué pasa? Que a este gobierno le da exactamente igual el incumplimiento de la ley. ¿Cuántas leyes se han saltado ya? La administración central, una vez que se vuelven a aplicar, después de estar suspendidas tantos años, el tema de las reglas fiscales, tiene la obligación de presentar planes de reequilibrio cuando se producen desequilibrios en materia presupuestaria. Eso es lo que establece la ley de estabilidad presupuestaria, y el gobierno no ha hecho tal cosa, no ha hecho un plan de reequilibrio en condiciones, ni ateniéndose a lo que establece la ley, ni con números ni cifras sólidas en ningún caso. Entonces, esto viene a ratificar un poco lo que comentábamos antes, que el plan presupuestario del Ejecutivo no se sostiene por ningún lado, que está inflado en materia de ingresos, que el gasto público sigue absolutamente descontrolado y que el escasísimo ajuste que se va a producir por el lado de las comunidades autónomas. Digamos que le carga el muerto a las comunidades autónomas, cosa que ya se preveía. Es decir, el gobierno de esta forma, deja toda la responsabilidad de las comunidades autónomas, puede defender ante Bruselas que va a realizar un ajuste que en realidad no va a hacer. Y finalmente acabará incumpliendo el plan presupuestario y sus objetivos de déficit, tal y como establece también la propia AIREF. En segundo lugar, tema de medidas anticrisis. ¿Por qué es preocupante y por qué es grave? Porque esas medidas extraordinarias para hacer frente a la inflación, que entre otras cosas incluía rebajas fiscales en materia de energía, en materia de alimentación, etcétera, caducan el 31 de diciembre. Ya. Bueno, pues estamos a 2 semanas y todavía no sabe el gobierno si lo va a hacer o no lo va a hacer. Oiga, que el 31 de diciembre esas medidas caen y por lo tanto, si no se renueva las medidas de rebajas fiscales, eso va a significar una subida para las familias medias en su factura de la luz del orden del 30%. Y más ingresos para el Estado. Y más ingresos para el Estado. Claro. Yo soy partidario, yo creo que a mí me extrañaría que mantuvieran las medidas, entre otras cosas porque es una de las cuestiones que ya ha avanzado a Bruselas y que además incluye en la ley de estabilidad, en su propia plan presupuestario. El plan presupuestario que ha remitido el gobierno a Bruselas no contempla la prolongación de esas medidas anticrisis. Como consecuencia, si ya en los presupuestos del año 2024 son papel mojado y son difícilmente creíbles, y es posible incluso que en base a las advertencias que está llevando a cabo el Banco de España, la AIREF, etcétera, la Comisión Europea le haga algún tipo de toque de atención al plan presupuestario del Ejecutivo, si encima prorroga las medidas anticrisis, es decir, esas rebajas fiscales en materia de energía y alimentación, pues con más razón. Es decir, es que entonces ya los números no cuadran, pero es que de esta forma ya ni a martillazos. Entonces yo soy de la idea de que no las va a prorrogar y es posible que, agarrándose a los últimos datos de inflación, que sigue creciendo la subida de precios, se mantiene, pero sube menos que en los meses previos, el gobierno pueda justificar que ya está, que la crisis, que es más, que la inflación se está conteniendo gracias a sus medidas y por lo tanto ya han cumplido el objetivo. Por lo tanto, no descartaría... Pero si las de los alimentos siguen subiendo casi un 10%. Ya, pero... Otro acumulado, o sea, no es que sea un 10% ahora y antes... No, es que es acumulado sobre acumulado sobre acumulado. Lo que pasa que, a ver, si ellos declaran que, como lo han hecho en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses, que no hay crisis...
¿qué sentido tiene prorrogar unas medidas anticrisis? Bueno, Yolanda Díaz dice que con lo mal que lo está pasando la gente, es que cuando quieren la gente lo está pasando muy mal. Si es que tengo que aprobar algo yo, que sea pues la subida del SMI, la no sé qué, entonces estamos en una crisis y lo estamos pasando fatal, que es que la he oído ayer diciendo eso. Sí. Digo, pero ¿cómo dices eso si nos están vendiendo por otro lado que todo va fenomenal? No te digo ya si quitan las medidas anticrisis, que la inflación, cada vez que sale el dato de inflación se alegran, cuando sale el dato del empleo se alegran, todo es fenomenal, menos cuando Yolanda Díaz, para hacer lo suyo, dice que todo está fatal. Entonces no saben con qué carta quedarse. Pues mira, 2 capítulos concretos para ver hasta qué punto la incoherencia llega a extremos bastante curiosos. La primera es, efectivamente, si no hay crisis no puedes prorrogar medidas anticrisis. Y sobre todo si tú te atribuyes el mérito de haber reducido las tasas de inflación, o sea, que los precios crezcan menos de lo que lo hacían el año pasado, pero al mismo tiempo también dices que los precios de la energía, España en este momento está pagando por la energía menos que Alemania, entonces no tiene sentido cobrarle impuestos a las energéticas por beneficios extraordinarios, porque esos beneficios caídos del cielo, que era porque los precios eran muy altos y se estaban beneficiando de esos precios, ahora ya no los hay. ¿O es que sí los hay? Entonces, y lo mismo pasa con la banca. Si a partir del año 2024, según la última reunión de la Reserva Federal, se produzcan las primeras bajadas de tipos de interés en el año 2024, estamos viendo que el Euribor sigue bajando además de una manera muy importante, desde el 4% hacia abajo, está reduciendo, por tanto, los ingresos que pueden obtener los bancos por la subida de los tipos de interés. ¿Dónde están los beneficios caídos del cielo que obtiene la banca por esa subida de tipos? Entonces, esta gente navega en la incoherencia permanente, pero les da igual. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién piensa estas cosas? ¿Quién le pone un poco de cabeza, aunque sea 3 minutos, más allá de ahora mismo nuestros queridos oyentes? Pero ¿quién le pone esa cabeza un poco a esto? Nadie. Nadie, porque ayer mismo Calviño era la que estaba diciendo, oye, que es que ya con lo que ha dicho el Banco Central Europeo de la FED, igual lo del impuesto a la banca lo tenemos que revisar, y lo dijo hace otros días sobre el otro impuesto. La otra dijo, bueno, es que ya lo de los beneficios caídos, beneficios extraordinarios, como que ya parece que no están. Pero aún así, no, vamos a retocarlo. Tampoco es que vamos a... Pero luego te sale la otra y te dice, ¿cómo? No, el que más tiene, que más pague, que en el rollo de siempre, porque la gente lo pasa fatal, porque estamos en un momento muy de mucha dificultad. Y entonces, ¿en qué momento estamos? Es que vuelvo a repetir lo mismo porque es que lo voy diciendo y digo, es que no me puedo creer lo que oigo. No, a ver, ellos viven en la contradicción permanente. Entonces, es cierto que su discurso a nivel económico está lleno de contradicciones. En el sentido de que, como bien estaba comentando Javier, si todo va tan bien y tan maravilloso, entonces ¿para qué usted va a mantener en pie unas medidas anticrisis si la situación es tan magnífica? Y al mismo tiempo, el tema de los beneficios extraordinarios tampoco se sostiene, precisamente por eso, porque usted va a mantener unas tasas impositivas excepcionales y temporales sobre 2 sectores que al mismo tiempo ya en teoría no tendrían esos beneficios extraordinarios como consecuencia de la subida de tipos de interés, porque entramos en teoría en otra fase. Pero es que este gobierno está acostumbrado a decir una cosa y la contraria, no ya en tiempos diferentes, sino el mismo día a la misma hora. Bueno. Y por parte de ministros diferentes. Entonces, ¿qué es lo que subyace aquí en el fondo? Lo que subyace, yo creo que es una de las muchas batallas que hay especialmente entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, por el cual desde el Ministerio de Hacienda están en la línea de eliminar esas medidas anticrisis con carácter extraordinario. Entre otras cosas, Carmen, porque así van a recaudar más dinero. Claro. Es que necesitan recaudar más dinero. Nosotros lo vamos a pasar peor, pero la Hacienda la va a pasar de maravilla. Efectivamente. Que se ha estado forrando con todo esto sin deflactar la tarifa ni nada, con lo cual a chorros han ingresado. Porque al final todavía no nos han dicho, bueno, el año pasado no fueron en torno a 30.000 o 30 y pico mil millones. 30.000. Este año parece que...
en torno Parece que ha caído un poco. pero en torno a los 18 o 20 mil millones. Eso. Bueno, pues que ha caído un poco la recaudación y sobre todo en esta última parte del año, tanto el IVA como el IRPF, y claro, tienen que seguir recaudando. Pero es una cuestión de que eso no les encaja en su plan presupuestario para el año que viene. Porque si aumentan el gasto público, como pretenden hacer, entre otras cosas, subiendo las pensiones de forma irresponsable, de alguna forma tendrán que ingresar más dinero, y eso, la única forma de hacerlo en un contexto de ralentización económica es subiendo impuestos. Por eso yo creo que van a acabar eliminando ese tipo de medidas extraordinarias y subirá la factura de la luz a partir del 1 de enero. Bueno, pues ya ven que sobre esto hay determinadas dudas, hay muchas incoherencias, hay mensajes contradictorios. Quien no tiene ningún mensaje contradictorio, quien lo tiene clarísimo, quien ha recibido el banco que más premios recibe, pero además no por cosas que, en fin, que son, podríamos decir, prescindibles. No, es que la solvencia en un banco es lo principal. Y eso es lo que más se premia año tras año en nuestro Banca Marc, que de nuevo, ya saben, porque se lo hemos contado aquí, es el banco más solvente de España, está aquí para ayudarnos a todos, a muchas cosas, a que nuestros ahorros mejoren, a que tengamos tranquilidad cuando funcionamos con Banca Marc, pero también para darnos algunos consejos muy concretos y muy certeros sobre todo este follón de la ciberseguridad o de estar más seguros a la hora de funcionar con el sistema financiero, en este caso con Banca Marc. Así que hoy vamos a hablar con Alfredo Merino, que es gerente de desarrollo de negocio de Banca Marc. Muy buenas tardes, don Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, llevamos muchísimas semanas hablando con ustedes, efectivamente, pues de la solvencia, de los premios, de cómo es el banco en el que la gente mejor trabaja. O sea, tienen ustedes un ranking estupendo sobre eso, pero hoy concretamente nos interesa más porque estamos además en un momento del año en el que, bueno, pues alegremente mucha gente pues utiliza las plataformas digitales, cualquier método tecnológico, pues para comprar, para hacer intercambios de dinero, en fin, para utilizar mucho las nuevas tecnologías, y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Para eso Banca Marc tiene un plan. Sí, correcto. Bueno, hace unas semanas sí hablábamos que al final el gestor de Banca Marc, a la hora de gestionar el patrimonio financiero de nuestros clientes, tenía que poner mucho foco, lógicamente, en sus riesgos financieros, pero también fijarse en otros no tan financieros, pero también importantes. Y en este caso hacíamos ejemplos con seguros personales, con riesgos profesionales y sobre todo poniendo el foco en ciberriesgos en este caso, que son aquellos riesgos de la vida digital, ¿no? Que estamos tan expuestos como bien ha dicho al principio. Es verdad que cuando echábamos la vista atrás estos ciberriesgos nos sonaban muy exóticos y muy lejanos, ¿no? Pero se han metido tan de lleno, como bien apuntaba, en nuestro día a día, que tenemos que realmente ocuparnos para blindar el patrimonio financiero y la cuenta de resultados de nuestros clientes. Y es en este entorno que ha descrito muy bien al principio, tan complejo, donde tenemos que tomar decisiones de gestión, teniendo en cuenta dos cosas: que el 100% de seguridad no existe, en la vida, por supuesto, no, y en esto mucho menos, y lo segundo es que una respuesta rápida es fundamental, por eso hay que tener un plan B. Ya, ahora vamos a hablar de ese plan B, aunque yo sé que Banca Marc prefiere el plan A, pero siempre hay que tener en la vida un plan B. Hay algunos que no tienen nunca un plan B y le han salido bastante mal. A mí, por ejemplo, esta semana, sin ir más lejos, que me ha pasado más veces, pero esta semana he recibido 2 correos que tenía un paquete en correos. O sea, ni era correos ni tenía un paquete en correos. Y si lo abro, pues pasan cosas malas para mí. O sea que hay que estar muy atentos, y si no queremos tener ese plan A que nos ha comentado el señor Merino, cuéntenos entonces cuál es ese plan B, qué podemos hacer para los más confiados, para los que no hacemos bien las cosas desde el minuto 1. Bueno, el plan A, que bien apuntado, pues al final son buenas prácticas y tener un comportamiento lo suficientemente cauto en un mundo tan complejo como es el mundo digital, ¿no? A partir de ahí, si todo falla, pues evidentemente hay que tener una ciberpóliza, un plan B donde nos estructure distintas coberturas
pero sobre todo que haya un equipo detrás muy especializado, que tenga una visión de lo que está pasando, que nos ayuden en un proceso tan complejo como es un ataque ciber, por los distintos motivos que nos pueden pasar, bien porque haya una exposición de datos de terceros, porque haya una ciberextorsión, el famoso ransomware, ¿no?, que es tan mediático y que básicamente lo que nos hace es bloquear el sistema y pedirnos un rescate, o en temas de ciberdelincuencia, ¿no? Lo ha apuntado muy bien la paquetería, estos enlaces maliciosos que nos llegan por SMS, pues al final no dejan de ser ataques de ingeniería social donde tratan de engañarnos y que caigamos en la trampa, ¿no? En definitiva, todo esto es el plan B. Pero lamentablemente es verdad que siempre pensamos que no lo necesitamos, y lo que no nos damos cuenta es que estamos absolutamente todos los días en contacto con terceros, y es ahí donde el gestor de Bancamar pues tiene que poner estas realidades para que el cliente tome la mejor de las decisiones. Porque lo que hacen cuando nos mandan estas cosas que realmente parecen completamente reales, o sea, es que imitan los logos y tal. Entonces, para estar más tranquilos, para darles a nuestros oyentes alguna herramienta, Bancamar, aquí somos de números, 1, 2, 3, 4, 5 consejos que son ineludibles si queremos tener no el 100% de seguridad, que ya sabemos que no existe, pero el máximo de seguridad. Señor Merino. Desde luego no compartir información con terceros, nunca jamás, terceros desconocidos, por supuesto. Ojo a la privacidad en las redes sociales, hay que configurarlas muy bien. A veces damos demasiada información que utilizan precisamente para engañarnos y lanzar estos ataques, que están muy bien hechos en muchos casos. Por supuesto, los enlaces maliciosos, estos que hemos comentado, no hacerlos caso y bueno, cambiar la contraseña periódicamente, porque nuestros datos están por ahí pululando y muchas veces no sabemos qué están haciendo con ellos, y hay que ser muy cautos en este sentido. Pues muchas gracias, don Rafael Merino, que siempre nos ayudan mucho desde Bancamar para que espabilemos, que hay que estar muy alerta, y aparte de no dar nada, y cuanto más eres más mayor pues tienes más dificultades, pero quieres estar en el mundo tecnológico, y entonces pues lo que hay que hacer es aprenderse bien los consejos y seguir bien los consejos que, como los de hoy, nos ha dado usted desde Bancamar. Muchísimas gracias por sus palabras, y si no nos vemos o no nos escuchamos, que tenga una feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Adiós. Es que como voy a hablar de letras del tesoro, porque fíjense, ya con la última subasta de deuda del año concluida, el gobierno habrá gastado en intereses en letras de entre 1 y 12 meses 4 veces más que el año pasado. No, así decía Calviño. ¿Le suben los tipos de interés? No pasa nada, si nosotros lo tenemos ya todo el pescado vendido, esto no nos va a afectar. Bueno, pues solamente en letras entre 1 y 12 meses, 4 veces más que el año pasado, es decir, casi 2.500 millones de euros más. En los bonos de 2 a 5 años, 1.319 millones de sobrecoste. Hasta noviembre, un 28% más de sobrecoste. En la última subasta del año, que fue esta semana, de letras a 3 y 9 meses, el Tesoro captó casi 1.750 millones de euros. Es verdad que en las de 9 meses pagó algo menos que en la subasta anterior, pero en las letras a 3 meses ha pagado los intereses más altos desde noviembre de 2011, el 3,62%. En el conjunto del año, los particulares son ya los principales tenedores de deuda pública. O sea, ha sido un auténtico escándalo y una auténtica burla la que les han hecho con la publi que les han dado, porque podían haber ganado mucho más a más largo plazo y no estar ahí metido sin hacer nada con el dinero. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, y con su dinero sobre todo. Y ahí está, los particulares han sido este año los principales tenedores de deuda. O sea, que son ya los principales tenedores de deuda, ni los chinos, ni los bomberos de Chicago, ni nada. Pero, a mí, con lo que a mí me gustaban los bomberos de Chicago, pues nada, ya nada. No sé. Y los funcionarios de Quebec. Y los de Quebec. Acuérdate las colas en el Banco de España. Bueno, es que fue. Pero vamos, dando la vuelta al edificio, la gente para comprar allí físicamente. Pues ha seguido, lo que pasa es que ya no le hemos hecho ni caso, porque claro, llevan todo el año, entonces ha seguido, que a lo mejor ya la
gente lo ha hecho a través de otros Online, mecanismos. sí, online. Ha aprendido a hacerlo online. Bueno, es que, claro, les cobraban menos comisión. Las primeras subastas, bueno, claro, Ojo, es que porque cobran... claro, es que los bancos han tenido que rebajar las comisiones por compra de letras. Claro, porque claro. el negocio ese se les cayó. La gente decidió ir aunque fuera físicamente. Ha habido una avalancha, pero independientemente de si ha sido o no la mejor opción de inversión, lo cierto es que, claro, después de tantos años en el que los depositantes, los ahorradores, tenían el dinero al banco sin remunerar absolutamente nada, sin ningún tipo de rentabilidad, cero, incluso negativo, hay que recordar que se ha aplicado tipos negativos a los depósitos, a los grandes depósitos, incluso también a los particulares, si tenemos en cuenta que las cuentas corrientes y los depósitos rentaban al 0% y te cobraban comisiones. Claro, entonces, y quitar la inflación. La rentabilidad real era bastante baja. Pero dicho lo cual, lo que sí es cierto, y a mí es lo que me preocupa, es que efectivamente, en un contexto de incremento de tipos de interés como el que hemos sufrido en los últimos años, también ha aumentado el tipo de interés de la deuda pública, es decir, la rentabilidad que tiene que ofrecer el Estado para poder colocar su deuda. Normal. Y eso, al final, ya lo dijimos. Es que, a ver, que esa deuda la pagamos nosotros, la tenemos que pagar nosotros, en base a impuestos presentes e impuestos futuros. Y el problema... y que 40.000 millones, tú abres la persiana, como decimos, ¿no? El 1 de enero del año que viene, ya necesitas 40.000 millones para cubrir el déficit. O sea, 40.000 millones que no van a la sanidad, ni a la educación, ni a la igualdad, ni a la no sé qué, ni a la tal, ni a las pensiones, ni a nada. Es a pagar los intereses de la puñetera deuda pública que nos ha dejado hasta el momento Pedro Sánchez, que ha sumado 300 y pico mil millones más a lo que había. Pero sí, así, de un plumazo. Vamos a razón entre 70 y 100.000 millones netos de emisión de deuda cada año. Pues, claro, pues eso, o sea, es que 40.000 millones en intereses. Y solo decía, en intereses, y decía la señora esta lista que se va ahora al Banco Europeo de Inversiones, como haga allí las cuentas que hace aquí, de la lechera de que no, nada era preocupante. La guerra de Ucrania, no, pero nosotros estamos preparados. La inflación, nada, esto es temporal. La subida de los tipos, pero si lo tenemos todo organizado, todo el año, las emisiones, pues mira, toma. Pues a ver, Calviño ha hecho cuentas para irse al Banco Europeo de Inversiones, pero cuentas para ella. Una cuenta. Bueno, una cuenta, la suya. 300 y pico mil euros al año, pues ya está. Con una fiscalidad bastante atractiva, porque no es fiscalidad española, es fiscalidad comunitaria. Es de la Unión Europea, que tiene una fiscalidad especial que, curiosamente, los burócratas... Muy cercana a cero. Claro, por eso muy digo, es decir, a cero. Los altos cargos de la Unión Europea, no se piensen ustedes que tributan como el resto de españoles. No, allí gozan de una fiscalidad muy atractiva. Y todos los funcionarios son 300 y pico mil euros casi netos. Y todos los funcionarios de la Unión Europea también. Los eurodiputados también. Y todos, los que trabajan en los distintos organismos diferentes que tiene por ahí dispersos por Europa. Una cosa muy curiosa es que decís muy bien que ella ha hecho muy bien sus cuentas, ¿no? De su sueldo y el estatus que va a tener. Y el marido también. El marido, por supuesto, tal. Pero los que no hemos hecho bien nuestras cuentas somos nosotros. Porque ya puede conseguir una cantidad ingente de financiación para proyectos de inversión en España para que compense los tres precios o los tres componentes del precio que ha pagado España por tener ese puesto en el BEI, que es, punto primero, la agencia antiblanqueo, que esto obviamente ya no nos lo van a dar. Dios quisiera que terminaran dándola por ahí alguna historia, pero no la van a dar. Segundo precio a pagar, el acuerdo energético, las nucleares francesas. Que eso ya se encargó el otro día el ministro de Finanzas francés de recordarlo, y el ministro de Energía. Dijeron, oye, que España en la presidencia del Consejo al final se retractó de su posición inicial y apoyó la posición de Francia. A través de ahí se ha podido coger y se ha podido hacer esta operación. Pero la tercera, que no es menor, es ¿cuál es el precio? Porque todavía no está calculado. ¿Cuál es el precio que nos va a costar a los españoles rescatar Siemens Gamesa en España? Porque ese es el precio que hay que pagar a Alemania. El que pagamos a Francia está claro, pero ¿cuál es el que vamos a pagar a Alemania? Porque ese rescate hay que hacerlo antes de las elecciones vascas. Porque son muchos miles de empleos que dependen de que en este caso los señores de Siemens dejaron caer a la compañía.
Pues esa compañía, cuando la compran, no estaba como está ahora. Y en aquellos tiempos eran peores para el negocio renovable de lo que es ahora. ¿Qué ha pasado en estos 9 años? Alguien nos debe alguna explicación, porque si vamos a poner el dinero para rescatar por bastantes millones de euros esa compañía... Todavía estamos esperando que nos nos cuenten algo de Plus Ultra o de las tantas empresas, organismos públicos que hemos conocido, que al final la mayoría de los fondos europeos se los han dado a organismos... Se lo han repartido entre ellos. Se lo han repartido entre ellos, pero tampoco sabemos quién muy bien todavía. O sea, que es el colmo ya. O sea, he leído ayer que la Comisión Europea va a fichar a un consorcio de auditoras para que ahora mire lo de los fondos europeos. Digo, a buenas horas. 3 años después, a saber dónde están ahora los fondos, los papeles... Pero Carmen, que no lo saben ni ellos. Es que no lo saben ni siquiera el propio ministerio, que es que no saben dónde está el dinero. Exacto. Bueno, ya que ha sacado el tema de... Bueno, el puerto de Valencia, vamos a ver si el martes lo aprueban, porque luego según lo he pensado, lo estaba diciendo, digo, vamos a hablar del puerto de Valencia, digo yo creo que no vamos a hablar del puerto de Valencia, porque yo lo tengo que ver el martes, si antes no ha habido una llamada una llamada de los catalanes, que son los que le han estado habrá puerto de Barcelona, ¿eh? Se aprueba en el puerto de Valencia es porque hay también ampliación del puerto de Barcelona. Si no, no. Por eso te quiero decir que vamos a esperar al martes vamos a cantar ahora las victorias, que luego te lo tienes que tragar. Pero de lo que sí ya está cerrado es lo que ha pasado en la asamblea esta de la COP. Y como dice muy gracioso mi Domingo Soriano, que ya sabéis que yo me he hecho dominguera ya, en esto de Europa y del cambio climático, dijo muy gracioso, mira, si alguien se cree, bueno, porque al final han firmado que en el año 50 vayan poco a poco dejándose, o sea, que dejemos ya los combustibles fósiles, ¿no? Pero claro, ese acuerdo lo han firmado los jeques, los chinos y tal, que por firmar un papel pues habrán dicho, vale, pues lo firmamos, si hay que firmarlo, se firma. Claro. Pero que luego que vengan a pedirme explicaciones al jeque, que si he cumplido o no cumplido dentro de 50 años, al jeque, que le pregunten o 25 o 30 o lo que sea. A ver, Javier, os cuento... ¿Tú qué has entendido de ahí? Vamos a ver, os cuento mi visión, que a lo mejor a alguno le puede parecer un poco... Sí. Y la nuclear, porque claro, si estamos apoyando a Francia en su nuclear y nosotros las vamos a cerrar, oiga... España es el único país que tiene un calendario de cierres nucleares ahora mismo en el mundo. ¿Por eso? El mundo. No, de los otros lo tienen de apertura. Los otros son de apertura. Nosotros siempre al revés. Siempre vamos al revés del mundo. Vamos a ver, el acuerdo de la COP no es un papel cualquiera, ¿eh? De hecho, no es un papel que los petroleros, los chinos, hayan firmado como si fuera papel mojado. No, todo lo contrario. Nos la han colado de una manera espectacular. Los jeques y los chinos. Espectacular. Vale. Nos la han colado. Ya decía yo al revés, no puede ser. Nos la han colado por 3 razones. A ver, vamos a ver. Está claro que a corto plazo ellos saben que los ingresos petroleros van a bajar, porque están viendo que los principales países industriales en Occidente, lo estamos viendo en Alemania, incluso en España, o sea, donde la demanda de energía por parte de la industria ha bajado. En Estados Unidos está creciendo pero poco. Entonces saben que a corto plazo el precio del petróleo va a sufrir. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es poner un precio a futuro del petróleo. O sea, no para los próximos 2 años, 3 años, no. Para los próximos 10 y para los próximos 15. Porque ellos saben, y parten de la base, y lo saben perfectamente, que los calendarios que nos hemos puesto de descarbonización, de abandonar los combustibles fósiles o de reducir la demanda de combustibles fósiles son irrealizables. No se pueden cumplir. Y vamos a tener que depender cada vez más, no solo del petróleo, pero sobre todo más que del petróleo, de derivados del petróleo, pero fundamentalmente vamos a depender muchísimo más del gas. Entonces, el negocio es el siguiente. A corto plazo tienen que diversificar los petroleros, los fondos soberanos árabes, China, India y otros países, diversifican en renovables. ¿Por qué uno de los 3 puntos del acuerdo de la COP tiene 3 puntos de acuerdo? 2050, abandono progresivo de los combustibles fósiles. 2, hacia los años 2030-2035, reducir subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles, y ahora explico por qué. Pero el tercer punto del acuerdo, donde nuestra vicepresidenta Rivera estaba contentísima y como más contenta unas pascuas, que era lo de triplicar el objetivo de renovables y de eficiencia energética. ¿Por qué era?
porque los fondos soberanos árabes, los chinos y demás, están diversificando sus posiciones en renovables. ¿Por qué? Porque saben que las renovables, combinadas con gas y con nuclear, las unas te van a dar los precios más altos de la electricidad cada día, porque lo que vamos es a un escenario de volatilidad de precios. Es decir, a las 8 de la mañana la electricidad va a valer a 200, a las 2 de la tarde va a valer 0 o va a valer 5 euros, y a las 8 de la noche va a valer otros 200. Y entonces lo que van a jugar va a ser con las inversiones en energía para que ahora, en el corto plazo, diversificando en renovables, pero sobre todo poniendo los otros huevos en la cesta del gas y de la nuclear, sigan siendo los que controlan y pilotan el proceso energético como llevan haciendo los últimos 70 años. Esta es la realidad del acuerdo de la COP, no es otra. Es decir, no es un papel que digas, oye, mira, se firma y ya, y los occidentales, o todo. La señora Rivera corrió a hacer al día siguiente una entrevista en El País para decir, no, yo es que he sido fundamental para el acuerdo de la COP. Mira, vayas a su casa. No, esto no es así. Es decir, el acuerdo de la COP se hace por esa razón. Entonces, señores, que sepamos que lo que han marcado los países petroleros es un precio futuro del petróleo, y que el último barril de petróleo que se consuma en Occidente, su precio no va a ser 0, su precio va a tender a infinito, ¿vale? Todo esto se va a traducir en un precio de la electricidad cada vez más caro y cada vez más volátil. Y cada vez más volátil, con menos estabilidad. Yo, por quedarme con un punto positivo, este acuerdo al menos, hay muchos países que ya apuestan claramente por la nuclear como fuente de respaldo y estable, energía, sí, fuente de energía estable a largo plazo. Si las desmantelamos... Pero España, como bien estaba comentando Javier, es el único país que está imitando el suicidio energético que ha aplicado Alemania. Y hace ya mucho tiempo. Pues nada, no ha aprendido ni nada. siquiera aprenden de esas. Vale. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha tocado vivir este momento y hay que sobrellevarlo. Resistir. Manuel Llamas, muchas gracias. Placer. Javier Santa Cruz, muchas gracias. Naya Pertusa ha estado en la producción, Víctor San Román en los mandos técnicos. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que ahora pueden ver el programa cuando quieran. Y a todos ustedes, por supuesto, gracias por estar ahí. Volvemos el próximo sábado a ver si sale lo del puerto de Valencia y no a cambio del puerto de Barcelona. O los dos... ¿O qué? Pues eso. Economía para todos con Carmen Tomás.